En todo lugar donde los diferentes reinos naturales se tocan, se ofrece una oportunidad para que ciertas entidades se manifiesten. Por ejemplo, en el interior de la Tierra, en el punto donde la piedra toca la veta metálica, se sitúan entidades especiales. Donde el musgo recubre a la piedra y en consecuencia el reino vegetal toca el reino mineral, se establecen tales entidades. Donde el reino animal y vegetal se tocan, en el cáliz floral, en el contacto de la abeja con la flor, se corporizan determinadas entidades, del mismo modo donde el hombre entra en contacto con el reino animal. No en el transcurso de la vida ordinaria, no, por ejemplo, cuando el carnicero descuartiza una res o cuando el individuo come carne animal. Tampoco en el transcurso común de la vida, ahí no es el caso. Pero sí en los procesos extraordinarios, cuando los reinos se tocan como a través de un exceso de vida. Como en el caso de las abejas y la flor, se corporizan entidades, en especial donde la índole cualidad del hombre, su intelecto, está particularmente empeñado en relacionarse con los animales, en una relación como la que tiene, por ejemplo, el pastor con las ovejas, una relación cualitativa. Ahí se corporizan tales entidades. Estas relaciones más íntimas del hombre con los animales las encontramos más frecuentemente remontándonos a tiempos antiguos. En épocas culturales anteriores se tenía a menudo una relación como la que el árabe tiene con su caballo, y no como la del propietario de un hipódromo con sus caballos de carreras. Ahí encontramos aquella índole, fuerzas que actúan entre reino y reino, como entre el pastor y las ovejas, o donde se desarrollan y se irradian las fuerzas del olor o del sabor como entre la abeja y la flor. Ahí se crea la oportunidad para que entidades bien determinadas puedan corporizarse. Cuando la abeja liba la flor, el clarividente puede observar que se forma una pequeña aura en su borde. He aquí el efecto del sabor. La libación de la abeja en el cáliz floral se torna un cierto agente de sabor. La abeja siente el sabor e irradia como una especie de aura floral que alimenta las entidades sílficas. De igual modo, el elemento del sentir que actúa entre el pastor y las ovejas es alimento para las salamandras. La pregunta siguiente no es válida para quien comprende el mundo espiritual. ¿Por qué entonces las entidades están ahí y no en otros lugares? Al respecto de su origen no podemos preguntar, pues su origen se sitúa en el universo. Por ende, dándoles la oportunidad para que se alimenten, las entidades surgen. Por ejemplo, los malos pensamientos que el hombre derrama atraen entidades nocivas para su aura, porque ahí ellas se encuentran alimento. Entonces, ciertas entidades se corporizan en su aura. En todas partes donde los diferentes reinos naturales se tocan, se ofrece la oportunidad para que determinadas entidades espirituales se corporicen. De la misma forma, en una fuente tiene lugar una corporización de entidades. En el lugar donde la piedra toca a la fuente, se corporizan los seres ligados al elemento del agua, las ondinas. Donde el animal y el vegetal se tocan, actúan los silfos, ligados al elemento aire. Ellos conducen a las abejas a las flores. Así, debemos casi todos los conocimientos útiles de la apicultura a las antiguas tradiciones, y justamente en el caso de la apicultura podemos aprender mucho de ellas. Lo que hoy existe como ciencia acerca de las abejas está lleno de errores, y la antigua sabiduría que se propagó por la tradición se confunde por causa de esto. La ciencia prueba que es inaprovechable. Los antiguos manejos cuyo origen es desconocido apenas son útiles, pues en aquella época el hombre usaba el mundo espiritual como hilo conductor. Estos seres elementales, estos espíritus de la naturaleza, son como restos, productos residuales de los mundos superiores puestos al servicio de entidades superiores. Si estuviesen dedicados a sí mismos, perturbarían el cosmos. Así, la sabiduría superior emplea, por ejemplo, a los silfos para conducir a las abejas a las flores. Así, la gran multitud de seres elementales es puesta bajo la sabia dirección superior,
desarticulando lo que ellos pudieran hacer de perjudicial y transformándolo en algo provechoso.